¿Cómo les va? Bienvenidos. Vamos a empezar esta agenda abierta hablando de Grecia, porque ya es un hecho. El país tendrá elecciones anticipadas ante la mala elección del domingo pasado. ¿El FMI sepultó los votos de Syriza? Preguntamos. Ya vamos a plantear el análisis. Así van sumándose al debate también. Y en Honduras, el paro de docentes y maestros pone la atención en problemas políticos de la nación. ¿Usted los conoce? Tanto que hablan de otras naciones y sus inconvenientes y sus diatribas y sus luchas por la emancipación. ¿Qué pasa en esa nación? ¿Usted está al tanto? Acompáñenos. En redes sociales tenemos presencia en Twitter con @agenda_ y con @agenda abierta todo junto en la red social Instagram. Arranquemos con Grecia. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, anunció que convocará elecciones generales anticipadas. Justo después de la segunda ronda de las elecciones del gobierno local, solicitaré una declaración inmediata de las elecciones nacionales al presidente de la República, para que al final el pueblo griego sea el único que tome la decisión final. Las elecciones griegas deberían celebrarse en octubre, pero todo indica que serán adelantadas para el 30 de junio próximo. La decisión se dio después de que el partido gobernante Syriza tuviese un mal resultado en las elecciones para el Parlamento Europeo el pasado fin de semana, obteniendo el 23,7% de votos, detrás de los 33% obtenidos por la alianza conservadora Nueva Democracia. Desde las calles, el pueblo griego divide opiniones. Voté el domingo con la idea de que hay ciertas personas que pueden representarnos adecuadamente en el Parlamento. Obviamente eran de Nueva Democracia y esperamos los mejores resultados posibles para poder decirle al señor Tsipras, ya basta, tiene que irse. Creo que volveremos a perder si vamos a las elecciones nuevamente en junio. No hay tiempo suficiente para que él maneje dentro de un mes esta derrota. No nos engañemos. Es una derrota, pero en 4 meses uno podría manejarlo mejor. ¿Cuál será el motivo del fracaso de la campaña de Tsipras al Parlamento Europeo? En esta edición de Agenda Abierta analizamos los factores que llevaron al fracaso de Syriza y lo que se puede esperar de elecciones adelantadas en Grecia. Vamos a revisar portales de la prensa griega. Tanea, el domingo en Pavlopoulos, Tsipras para la elección. Inmediatamente después del final de la segunda ronda de elecciones municipales, Tsipras ya se espera que vaya el presidente Pavlopoulos y que pida elección inmediata. Ya este es un hecho, ya se anunció. El primer ministro, después de las elecciones en el Parlamento Europeo, afirmó: el resultado de hoy le da a la oposición el derecho de desafiar el curso de la salida de la crisis en general y nuestro plan para apoyar ya lo que estamos haciendo. El veredicto final, agregó, siempre pertenece a la gente. No escaparé, ni lo pondré en pie, ni abandonaré la lucha por la igualdad. Estuve aquí. Allí las palabras justamente y allí la decisión ya confirmada de Tsipras. El Confidencial dice 3 años para domar a la fiera de izquierdas. La oposición conservadora supera en 15 puntos a Syriza en las encuestas. Tsipras confía en sus posibilidades de ganar, tiene razones. La arrogancia, llaman aquí, de una Nueva Democracia y de su líder, que hace de cada movimiento del gobierno una oportunidad de criticar, pueden terminar por cansar y desmovilizar a sus propios votantes. En la medida en que mucha de su ventaja se debe a la abstención entre los votantes de izquierda, según los sondeos de la Universidad Regional de Macedonia. Esto es clave, el factor abstención. Si la economía sonríe, el paro desciende. El paro, hablan de desempleo. La sensación de mejora cala ligeramente, el país sale de la tutela del FMI y en los meses hasta los comicios puede demostrar que sus políticas son soberanas. No se puede subestimar el talento de Tsipras para armar con esto un caballo electoral ganador. Público. Tsipras convoca elecciones anticipadas ante el descalabro en las europeas. Desencantados de las promesas incumplidas de Tsipras, los griegos parecen haber vuelto a las viejas recetas, dando literalmente su voto a los clanes familiares. Mitsotakis es hijo del que fuera primer ministro conservador, de Konstantinos Mitsotakis, y el candidato con mayores posibilidades de ganar la alcaldía de Atenas en segunda ronda. Bakoyannis es sobrino de Kyriakos e hijo de Dora Bakoyannis, quien fuera asimismo alcaldesa de Atenas, además de ministra de Exteriores. Por eso están llegando al punto de que siempre se vuelve a una forma conservadora desde la asociación de un partido político a generar esa opción de poder.
El gobierno de Alexis Tsipras implementó la troika julio del 2015 y de ahí nos plantamos para mostrarle este hilo. ¿Qué pasaba en esa troika de julio de 2015? Se firmó un acuerdo de préstamo con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para mantenerse en la Unión Europea, a pesar de que hizo un referéndum el propio Tsipras y que en ese referéndum salió el no a la austeridad. La troika, este comando de deudores que asfixia a Grecia, generó una deuda externa de 320.000 millones de euros. Cuando hablo de comando, no es correcto decir comando de deudores, sino comando de acreedores que asfixia a los griegos. 45.000 millones para recapitalización de los bancos es finalmente en lo que se usó el dinero. Se disminuyó el sueldo a los trabajadores del sector público. Si esto pasa, obviamente la tasa de desempleo nacional no ha tenido un buen comportamiento, está parada en el 26%. Y fíjense además aquí cómo hay otros datos que influyen mucho en este presente económico de Grecia. Aumenta también, por ejemplo, en temas de salud, la incidencia del VIH al 100% desde el año 2011, en parte por la subida, por el aumento del consumo de drogas. Año 2008 a 2013, los ciudadanos, lamentablemente griegos, se volvieron 40% más pobres. Y allí es donde va el lamentablemente justamente. Todo esto se ha logrado en un entorno difícil para el país. También tenemos que decir que se dio la judicialización de exmiembros de su gobierno por participar de protestas en contra de sus políticas de subasta de viviendas. Prometió recuperar y vender 50.000 viviendas en este año. Hay políticas recientes de bajada del IVA y de la vuelta a la 13ª paga de los jubilados. Los jubilados ha sido un sector muy golpeado a raíz de estas directrices del Fondo Monetario Internacional. También tenemos que, además de ser el partido del actual presidente de Grecia, Nueva Democracia tiene historia en la política del país. El Partido Liberal es el mayor partido de oposición actualmente. Está fundado en el 74 por Karamanlis, que es miembro del Partido Popular Europeo, ex primer ministro Antonis Samaras del 2012 al 2015, durante el periodo de bipartidismo con PASOK, con el Movimiento Socialista Panhelénico. Obtuvo 33,3% de votos en el Parlamento Europeo con el apoyo de una mayoría joven que tiene entre 17 y 24 años. Están viendo allí una de estas formas justamente planteadas por esta agrupación política en Grecia. Recién les comentaba algunos datos socioeconómicos, vamos a ver otros. PIB del país, 203.000 millones de dólares, 10,7 millones de habitantes, deuda del 181,1% del PIB. Sus habitantes están entre los más endeudados del mundo y tiene, dijimos, esta tasa de desempleo, 26%. Conocedor del panorama europeo en general y del panorama griego en específico, Gibay Arvide hasta ahora se suma con información. Bienvenido, compañero. Buenas tardes, saludos a toda nuestra audiencia desde Atenas, Grecia. Aunque todavía no ha concluido la campaña de las elecciones municipales, ya estamos a las puertas de la gran campaña por las elecciones generales. Decimos que no han terminado las elecciones locales porque el próximo domingo es la segunda ronda, es decir, los dos candidatos que han conseguido más votos, pero no han conseguido el 50% de los votos necesarios para ser alcaldes, se han repartido ya las concejalías de cada ayuntamiento, pero pasarán a la segunda ronda en un sistema presidencialista, es decir, en el que hay que elegir entre únicamente dos candidatos. Aquí en Grecia se juegan la alcaldía de Atenas, Bakoyannis y Iliópolos, es decir, el candidato de Nueva Democracia, que viene de una larga estirpe. Su madre fue ministra, su padre líder parlamentario, su tío es el actual líder de la derecha Nueva Democracia, y Nasos Iliópolos, que es un joven que ha crecido a la sombra política de Tsipras y que es la única esperanza de Syriza, del partido de la izquierda, para no encarar los próximos comicios generales con desventaja total. El pasado domingo Syriza sufrió una derrota política sin paliativos, 10 puntos de diferencia en las europeas, y esto propició el adelanto electoral, el adelanto para las elecciones generales, y que Nueva Democracia esté completamente crecida respecto a una Syriza que no sabe si va a tener tiempo en un mes de recuperarse del golpe. Muchas gracias, Gibay. Me voy con un hincha de Independiente, Costas Cicicos, con nosotros, hizo parte justamente del equipo gubernamental de Alexis Tsipras, es ex ministro de Defensa del país, miembro también del Comité Central de Unidad Popular de Grecia. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Bien, Marcela, una alegría de estar aquí contigo y con toda la gente que nos está en este momento siguiendo de cerca. De hincha de River a hincha de Independiente, y me gusta más Racing, pero bueno, no podemos... Somos dos grandes. Y no es porque seamos argentinos, falta decir ahí, ¿no? No, por supuesto, es solamente eso, es algo que casi pasó por la mano. Quiero preguntarte, si el panorama fuera de sonrisas o de risa en Grecia sería completamente distinto, pero en nuestros últimos años, que hemos hablado 2 o 3 veces, ha quedado claro que el panorama es de bajada y de ralentización económica. De hecho, quiero preguntarte de entrada si este programa del FMI le pasa factura a Syriza y le quita votos y da este resultado electoral que dio el domingo. Bueno, tu pregunta es lógica, es muy importante, no solamente dirigida hacia Grecia, pero hay una cantidad de países y naciones, por supuesto, con diferencias entre ellos, pero hay un denominador común, que el imperialismo tiene sus herramientas para poder implementar políticas neoliberales, políticas de privatización y de extrema pobreza. Por supuesto que somos argentinos, es una casualidad lo que está pasando en Argentina en este momento, pero que ya estamos en Grecia, lo que quiero decir en una respuesta muy simple es de que sí, Marcela, tenés razón, las recetas del FMI, del Banco Europeo y de la Troika, como es conocido, los estados poderosos europeos, más que todo el Estado alemán, que juega un papel hegemónico en Europa a nivel económico, han contribuido en la pérdida de la soberanía de este país, donde los partidos políticos en su mayoría se están peleando para ver quién puede implementar mejores recetas más favorables hacia el pueblo griego, pero bajo del control económico, político y geopolítico, porque también los Estados Unidos y el OTAN juegan también un papel muy importante en la región. Tsipras, desgraciadamente, desilusionó a muchas capas ciudadanas, especialmente la clase obrera, los jóvenes, que tuvieron una abstención de más de 40% en estas últimas elecciones, en esta primera ronda de las elecciones parlamentarias para el Parlamento Europeo, pero también para las alcaldías, los ayuntamientos, etcétera. No sé si va a tener tiempo de recuperar esta gente que no ve algo muy positivo, a pesar de que se han convertido de parte de este gobierno pocas políticas que tratan de confrontar cara a cara esta tormenta ultra neoliberal. Al mismo tiempo tenemos un retroceso histórico y político hacia la derecha tradicional en Grecia, como ya mencionaste anteriormente, la Nueva Democracia, que ha salido con una victoria contundente, 9.5, 9.7 puntos de diferencia con Syriza, que es algo muy difícil de que tenga tiempo Syriza para poder recuperar la gente que ha perdido. Por supuesto, el dilema va a ser que no venga la derecha al poder de vuelta, pero esto no alcanza porque tenemos que tener políticas alternativas de parte de la izquierda, de la centroizquierda, como Tsipras, un partido socialdemócrata, ya Syriza completamente socialdemócrata europeo, ha perdido su ala de izquierda y a la gente de referencia que tenía a la izquierda. Y no estoy hablando solamente de mí, pero hablo de Yanis Varoufakis, hablo de Panagiotis Lafazanis, de otros ministros que se fueron en el primer gobierno de Syriza cuando pactó con el FMI y con la Unión Europea para el seguimiento de las políticas neoliberales. Así que tenemos un retroceso histórico, no solamente en Grecia, pero también en el resto de Europa, donde tenemos la subida de partidos neonazis, partidos cripto-neonazis, partidos de extrema derecha, partidos de derecha nacionalista. El partido neonazi aquí tenía 7 puntos en las últimas elecciones parlamentarias para Europa, ahora cayó a los 4.1, pero tuvimos la subida de un otro partido hermano neonazi que también sacó 4 puntos aquí, así que combinando a los dos tenemos una representación de extrema derecha en el país de 8%. Quiero preguntarte de un 3% lo justito, en verdad, que obtuvo también el partido de Varoufakis, justamente para ir al hecho en el momento en el cual se votaba y ganaba el no en Chipras, un hecho histórico justamente en ese referendo en Grecia, que también parecía que habría un horizonte a auditar la deuda, ver qué era lo que correspondía y qué no. Era como un halo distinto, llámese esperanza o por lo menos optimismo, y allí en ese momento también estaba Varoufakis. Varoufakis hoy logra representación parlamentaria, pero ¿en qué contexto y cómo lo logra?
Bueno, te voy a dar una mala noticia de último minuto, por lo menos para Varoufakis, pero por supuesto para la gente de Progresista. Varoufakis desgraciadamente perdió el hecho de tener un parlamentario en el Parlamento Europeo hace como 1 hora y media, no tratando de sobrepasar el 3%, que es la barrera, y sacando 2,98. Perdió por 3.000, 4.000 votos, algo así. Así que es desgraciadamente una noticia muy mala para el resto de la izquierda, porque teniendo representación de izquierda en el Parlamento Europeo es muy importante. Así que es un día no tan bueno para Varoufakis y para mucha gente de la izquierda y gente progresista, pero la lección que tiene que tener la izquierda en estos momentos en Grecia es de unirse. Si no hay unión programática, unión que le dé una alternativa al pueblo, el pueblo a veces retrocesa hacia viejas recetas bajo el inundio mediático, que ya es mundial, es un caso global. Sabemos que la influencia mediática sistémica de los bancos, de los poderosos, por los medios de televisión, por los medios de los correos electrónicos, el internet, etcétera, la radio, influencia muchísimo a la conciencia de la gente, que muchas veces no se le presentan la realidad de las políticas que se están ejerciendo, y se propagandiza de una manera muy brutal muchas veces, la única salida, que es una salida más a la derecha todavía. Así que la lección que tiene que ganar la izquierda aquí en Grecia es de que tiene que unirse. No podemos tener 4 o 5 partidos de izquierda, cada uno peleando solito en una esquina y sin ver la realidad social de que el pueblo pide alternativas, pide lucha unitaria. Y yo confío, porque estamos tomando parte en este momento en discusiones antes de las próximas elecciones, de tratar de presentar un campo unitario de la izquierda. Quizás vamos a tener tiempo, ojalá que salga algo muy bueno, algo muy positivo en lo que estoy mencionando. Pero de cualquier manera, la receta ultraliberal y la respuesta no es ni la nueva democracia, por supuesto, que nos va a llevar muchos más años atrás, y la vacilación y las políticas muy complejas de Alexis Tsipras, que quiere tener a todos contentos, a la gente de la izquierda en la base, más que todo en retórica y en nivel de programas que muchas veces no se realizan, pero al mismo tiempo cumpliendo con todas las recetas de la OTAN, geopolíticas en la región, con la gran alianza de Grecia con Israel, y por supuesto convirtiendo a los Balcanes en una grande base militar de la OTAN, donde Grecia está cumpliendo 100% lo que se le está diciendo en este momento. Y ahí viene el otro lamento realmente en el análisis que está sumando, ¿no? El rol de la OTAN y cuánto apoyo logran cada una de estas personas que entran en este Parlamento. Porque hablar de apoyo a la OTAN en esta contienda que tenemos hoy por hoy, el mundo está convertido en un campo de batalla, creo que es fundamental también para sumar en este análisis. Sí, si no tenemos movimientos de paz, movimientos antiimperialistas, movimientos para la defensa de los pueblos, en Grecia, en Palestina, en Venezuela, en el norte de África, en el centro del África, en Asia, en el resto de América Latina, esta nueva globalización de esperanza de la izquierda a nivel global es algo que tenemos que construir todas las mujeres y hombres de este mundo, y no es algo muy difícil. Créame, Marcela, de que las esperanzas y las realidades políticas corren con la velocidad de la luz. Y confío de que habrá muchos cambios constructivos y positivos en el futuro inmediato, no solamente en nuestro país, pero en el resto del mundo. ¿El hecho de que llame elecciones anticipadas Tsipras va en ese contexto? Sí. Sí, Tsipras no quiere perder por más de 10, 12 puntos, por eso va a tratar de ejercer un dilema, que soy la única alternativa que existe para que no vuelva a la derecha el país, que por supuesto es un dilema real, pero al mismo tiempo es un pseudo dilema porque no presenta al mismo tiempo la salida de la crisis. Ese es lo complejo del partido de Syriza en este momento, que es un partido que tiene muchas diferencias internas. Hay una ala conservadora muy cercana a la OTAN y a los Estados Unidos que ejerce mucho en el gobierno actual, en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera, en el Ministerio de Defensa, donde yo fui también ministro. Y al mismo tiempo tenemos un par de 2 o 3 actores políticos dentro del gobierno que tratan de decir algo, hacer algo, pero son una minoría y no tienen mucha
mucho éxito en lo que quieren hacer en este momento. Así que encontramos a un Syriza muy herido. Después de 4 años de desilusiones, te digo verdaderamente que lo más negativo de estas elecciones es que el 38, casi el 40% de la juventud entre los 17 y 25 años no participó en las elecciones. Ese dato, más otro testimonio que estoy viendo aquí y que dicen que estaban mejor antes y aparece la palabra dracma ahí en el medio, ya nos da un panorama muy claro, porque justamente cuando uno asocia la juventud y ese segmento poblacional es el que se reinserta en el mercado laboral, es el que pasa a ejercer un rol activo, es el que paga impuestos, el que con esto se supone que va a financiar justamente el retiro de los adultos mayores, de quienes ya están jubilándose. No es solamente hablar de los jóvenes no tienen futuro, es hablar de toda esta rueda justamente que no rueda si ellos no se mueven. Tenés razón, Marcela, porque la salida de la juventud en los últimos 6 años llegó al 500.000 de personas. Y al mismo tiempo el paro en la juventud está cerca del 32-33%, y el 65% de la gente que está trabajando trabaja en condiciones de mercado negro, digamos, no tienen ningún tipo de protección laboral, de sindicatos, etcétera. Son víctimas del neoliberalismo, del trabajo salvaje, como llamo yo, como lo defino yo. Así que tenemos a una gran parte de la sociedad que está sufriendo bajo las condiciones que mencionaste antes en lo que dijiste, y al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta de que Grecia no es solamente el único experimento ultraneoliberal en Europa. Tenemos a Italia, tenemos a España, tenemos a otros países, especialmente de Europa del Sur, donde se están ejerciendo políticas muy similares, y al mismo tiempo tenemos a Europa del Este, donde tenemos una gran subida de los partidos neonazis, la prohibición de los partidos comunistas, de los partidos de izquierda. El 9 de mayo fueron los 74 años de la caída de Berlín y de la caída de Hitler, la victoria de los pueblos de Europa, y se reunieron los 28 líderes de la Unión Europea el 13 de mayo en Bucarest, mencionando que la victoria de los pueblos de Europa fue cuando cayó la Unión Soviética. No es solamente una revisión histórica, esto es un crimen contra la historia, contra los académicos, contra la verdadera historia real de muchos abuelos aquí en Grecia que fueron guerrilleros y partisanos liberando ciudades y pueblos por 4 años. Tenemos una Europa muy, muy diferente a la Europa que se conocía hace 20 o 30 años atrás. Tenemos una ola de extrema derecha nacionalista muy peligrosa, especialmente en Polonia, en Bulgaria, en los países bálticos. En Alemania tuvimos la subida del AfD, que es un partido de la extrema derecha también, el Vox en España, Salvini en Europa, etc. Así que, bueno, los pueblos de Europa tienen que recrear y reconstruir frentes de lucha a nivel social y político. No hay otra salida, y esa es una lucha que da mucha esperanza, porque ya existen las condiciones para que los pueblos de Europa puedan luchar y pueden tener y ganar pequeñas y grandes victorias en el futuro inmediato. Espero que en la segunda ronda de las elecciones podamos tener una unidad entre todas estas fuerzas progresistas, democráticas, antiimperialistas y de izquierda en nuestro país y en el resto de Europa, para poder comenzar a soñar, a trabajar y a luchar. Gracias, Costas. Hasta un próximo encuentro. Gracias, saludos, un abrazo, chao. Igualmente, Costas Cícicos con nosotros, y allí las respuestas a nuestro interrogante en Twitter. Justamente preguntamos, ¿FMI sepultó los votos de Syriza? Y ustedes respondieron, 66% sí, 11% dice no y el 23% dice no sé. Pausa rápida, ya vamos a abordar otros temas en nuestra agenda abierta. Cerca de 10.000 maestros profesionales de la salud y activistas sociales salieron a las calles a manifestar una vez más su rechazo a la privatización de la salud y la educación en Honduras. Desde tempranas horas de la mañana, miles de médicos, enfermeros y enfermeras bloquearon las principales autopistas para ejercer presión. En Tegucigalpa, miles de personas marcharon hasta la Casa Presidencial exigiendo la derogación de 2 decretos ejecutivos de emergencia que permiten la creación de la Comisión Especial para la Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación, los cuales permiten a las autoridades despedir personal y privatizar los servicios.
Al llegar, los manifestantes fueron recibidos por un grupo de policías antimotines, quienes lanzaron bombas lacrimógenas y reprimieron con bastones de seguridad, obligándolos a dispersarse. El mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, tras su viaje a Europa, en su primera declaración en referencia al reclamo de los médicos y maestros, calificó de criminales las protestas y sus promotores. Autoridades de educación y salud del gobierno anunciaron para hoy múltiples despidos y sanciones a quienes sigan participando en las protestas que ya cumplen 23 días. En respuesta, los manifestantes informaron que se mantendrán en paro y continuarán con su agenda de movilizaciones toda la semana. Según informan voceros de la plataforma, para este martes se tiene previsto una asamblea entre los médicos, maestros y otros sectores para definir la fecha de un paro nacional. Hoy, en Agenda Abierta, hacemos foco sobre el paro nacional del sector salud y educación en Honduras. TN5 dice, empleados del Instituto Nacional Penitenciario anuncian paro de labores, denunciando que no se les ha hecho efectivo el aumento de salarios e informando que el martes estará tomado el desvío que da acceso al Centro Penitenciario Nacional de Támara. Además, otro portal, Notibomba, régimen amenaza con despidos para maestros, le llaman régimen orlandista. A través de la Secretaría de Educación amenazó jornada del lunes con despedir a docentes que sigan en la lucha contra la privatización. El funcionario aseguró que mañana se inician los procesos con levantamiento de actas y, si necesario, con despidos. Voy a Jorge Calix, en red social Twitter, diputado por el partido opositor Libertad y Refundación. La prioridad para el gobierno son buques de guerra, aviones privados, complejos presidenciales, pero no cunas para recién nacidos. En esta foto hay 2 bebés por cuna, pero en otras instalaciones se reportan hasta 4. Honduras puede ser un mejor país, dice él, y para cambiarlo necesita de nosotros. Así está llamando a sus conciudadanos a actuar. ¿Qué exigen los trabajadores? Vamos a mostrarlos. Derogar la ley de reestructuración y transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación. Promover participación de los médicos y maestros dentro del Estado. Promover una ley de municipalización del sector. Crear contratos colectivos. Cese de los despidos. Obligar al Estado a destinar fondos a los hospitales y le dicen no a las aseguradoras privadas. Ceses de tratos con el FMI y el Banco de Desarrollo Integral. Allí entonces van teniendo la información desplegada. ¿Qué son los PCM? Es un decreto ejecutivo de emergencia que sale de la presidencia, que a su vez sale del Consejo de Ministros y se emite justamente en caso de epidemias, en casos de guerras, de perturbación de la paz y que implique justamente justificar este decreto. ¿Por qué piden que se deroguen los PCM? Hay declaraciones de las autoridades del Colegio de Médicos y del gremio magisterial que indica que mediante los decretos de emergencia pueden despedir personal y privatizar servicios públicos, perjudicando obviamente a la población. El gobierno ya anunció un préstamo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Integral de Desarrollo, valuado en 130.000 millones de dólares. Ahí tienen lo que está ocurriendo. Voy al lugar de los hechos con Gilda Silvestrucci, que es muy activa en redes sociales, que a medida que va reportando o a medida que obtiene testimonios, ahí mismo sube su información, el adelanto en Twitter, por ejemplo. Gilda, bienvenida. Muy buenos días, pues las acciones del magisterio y también de los médicos van a continuar este día. A primeras horas de la mañana se va a instalar una asamblea donde ya se van a involucrar otros movimientos sociales y determinar las acciones y las medidas a tomar para hacer que el gobierno de Juan Orlando Hernández retroceda con estos decretos de emergencia que vienen a intervenir tanto el sector de la salud como la educación y que es un disfraz, según lo dice
la misma dirigencia de estos sectores para privatizar tanto el sistema de atención pública en el área de salud como de educación. Lo que se espera, pues, que sigan las tomas a nivel nacional de las carreteras, las manifestaciones en diferentes regiones, particularmente en las principales ciudades del país. No hay clases en los centros educativos y también no hay asistencia más que las emergencias en los centros asistenciales. Esto es lo que sucede en el país hace 4 semanas cuando tanto el magisterio como los médicos empezaron con estas protestas, y el gobierno hasta el momento lo único que plantea es un diálogo para buscar soluciones, pero no retroceder con estos 2 decretos de emergencia. Gracias, Gilda. Me voy con Andrés Molina, periodista, defensor de derechos y libertad de expresión en el país. Bienvenido, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Marcelo. Buen día. ¿Cómo amanece el país en medio de esta decisión de docentes, de trabajadores que van adhiriendo también a un paro nacional? Bueno, el país amanece paralizado, el sistema de educación pública, paralizado el sistema de salud y confrontado con las autoridades del actual gobierno, Juan Orlando Hernández, no dan visos de que se pueda resolver la problemática y al contrario están amenazando con despidos de maestros, con contratación de médicos para atender los hospitales y no se avisora que se pueda dar una respuesta inmediata al problema que cumple ya justamente un mes. El día de hoy está arribando a un mes la problemática. Han habido retorno a clases por algunos días, pero la mayor parte de ese tiempo ha estado paralizado el sistema de salud y paralizado el sistema educativo público, con el agravante que hoy se suman enfermeras auxiliares y técnicos de rayos X que se suman a esta protesta y a esta manifestación en contra del gobierno. Quiero preguntarte las claves para llegar a abrir el diálogo, por ejemplo, gobiernos docentes. ¿Hay algo que se pueda hacer o que se esté haciendo de manera efectiva? Porque no se ve justamente un punto de encuentro para asumir cambios, para generar bienestar a los docentes y para que los niños puedan volver a clase. Bueno, Marcela, el problema aquí es que el gobierno está, cerrado, no está dando una apertura para que el gremio de maestros y de médicos puedan retornar a sus labores cotidianas. Ellos exigen que se deroguen estos decretos de emergencia aprobados que tienen, dicho sea de paso, una falla de origen, porque no había ninguna emergencia nacional en el país como para declarar estas emergencias que se han declarado, para nombrar comisiones tanto en la Secretaría de Educación como en la Secretaría de Salud, que están integradas por grupos de ONGs, por iglesias, representantes de iglesias evangélicas y otros sectores de la sociedad, en los que se pretende, según los médicos y los maestros, es la privatización del sistema de salud. De hecho, la actual ministra de Salud es una persona que durante muchos años ha manejado el principal hospital de uno de los departamentos del país, el departamento de Valle, en el municipio de San Lorenzo, y lo que se pretende precisamente es replicar esas experiencias en las que se han entregado en algunas ciudades del país, por ejemplo, en la ciudad de Catacama, en el departamento de Olancho, uno de los principales hospitales de ahí, manejado por una ONG, y lo que se pretende en algún momento que con estas comisiones y los decretos de emergencia es municipalizar por un lado y traspasar a organizaciones no gubernamentales el manejo de estas instituciones que son del Estado y que, por ejemplo, en la ciudad de San Pedro Sula han dado como resultado que uno de los principales hospitales, centros asistenciales de esa ciudad, la segunda ciudad más grande de Honduras, se ha declarado en calamidad pública, que no puede resolver ni siquiera para la compra de gasas en esos lugares. Ahí hay otro punto que también tenemos que abordar y ya con esto cierro. Ayer leía un tuit de Alex Sanfrún, que también es colega, y en ese tuit él dice, lo tengo aquí enfrente, asesinatos de lideresas sociales son el pan cotidiano en Honduras. Quiero preguntarte también por esta situación. Bueno, Honduras es un país con elevados niveles de violencia y aquí la realidad de los activistas y defensores de derechos humanos, incluidos periodistas, es una realidad muy preocupante. Es decir,
puede pasar cualquier cosa en la calle, los niveles de violencia son elevadísimos y es una situación también en la que el mismo Estado no está dando una respuesta adecuada. Tal como está pasando, por ejemplo, los médicos, los docentes tienen un mes en la calle y el gobierno pareciera que eso es una situación que no le interesa. Sin embargo, hay que decirlo, la fuerza con que se han manifestado ayer los médicos a nivel nacional, porque han habido protestas en todo el país, es una situación en la que incluso la comunidad internacional tendrá que estar atenta y ver cómo evoluciona este problema, porque la verdad es que estamos en una crisis social, estamos en una crisis de inseguridad, no tenemos seguridad, los niños no están yendo a la escuela, los médicos no están haciendo su trabajo en los hospitales porque están haciendo exigencias al gobierno que no quiere cumplir. ¿Qué hay detrás de estos decretos de emergencia? Pues es muy creíble lo que dicen los maestros y lo que dice más bien lo que dicen los médicos, y lo que hay detrás es la privatización del sistema de salud y del sistema de educación pública, por cuanto el gobierno no quiere retroceder precisamente por eso, por los compromisos que tiene con organismos internacionales como el Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, que estos sectores quieren traspasarlos y privatizarlos, pasarlos a organizaciones, pasarlos a empresas privadas. Ya existe una ley que podría dar lugar a este asunto, y es una ley que se aprobó en el Congreso que permite la privatización del sistema de salud y de hospitales públicos, y es una situación muy compleja, muy delicada la que se vive en el país. Muchas gracias, hasta la próxima. Mientras estamos dialogando, hay uno de nuestros televidentes, Guillermo, que se suma respondiendo y dice: Marcela, parece un estado de sitio. Casi lo es, y sí. Cuando preguntamos en red social Twitter si usted conocía los problemas de Honduras, 75% dijo sí, un 0% dijo no y un 25% aduce mediática cómplice. Hace un tiempito que pusimos la pregunta, ahí recién nos estamos sumando, así que vaya usted también participando y comentando con nosotros este interrogante y lo que vamos hablando de Honduras. Nos preparamos a ir a otros puntos. Luanda se alista para reunir la conferencia y exposición Angola Petróleo y Gas 2019, un evento que se hace del 4 al 6 de junio de este año, donde prevén hablar de cómo reestructurar justamente el sector petrolero, cómo mover las inversiones, los concursos para licitaciones de bloque tanto en tierra como en aguas profundas de Angola. Una reunión que promete ser base fundamental para el lanzamiento de esfuerzos del gobierno buscando transformar su economía y llevarlo a una nueva era de inversiones, transparente, profesional. El presidente del país, João Lourenço, dijo que están aplicando las mejores prácticas internacionales petroleras en esta nueva etapa, en la cual el petróleo es sector fundamental para la economía. Angola tiene una producción al día de 1,6 millones de barriles de crudo y es el segundo productor petrolero en continente africano. En Paraguay la tasa de desempleo subió en más de 1 punto en los últimos meses, según la Dirección General de Estadísticas. Vamos a chequear cómo entre el cuarto trimestre de 2018 y el primero de 2019 la tasa de desocupados pasó de 5,6 a 6,9%. En este índice la población femenina es la más golpeada. Tiene una tasa de desempleo de 8,9% frente al 5,5% que experimentan los hombres. La diferencia en torno a la desocupación se hizo más visible en las ciudades donde el desempleo es de 7,6% y en el campo 5,7%. El aumento de este indicador, desempleo, primer trimestre del año, coincide con la caída de los indicadores de consumo calculados por el Banco Central de Paraguay, donde se destacan retrocesos en ventas de combustibles, supermercados y material de construcción. Hace pocos minutos en red social Twitter, Gustavo Petro incluía lo siguiente: cuando la jornada laboral es la tercera más larga del mundo, dice él, indica para los clásicos de la economía que Colombia es el tercer país del mundo que más explota a las y los trabajadores. ¿A qué se está subiendo Petro? A este tuit, donde justamente Caracol da esta información basándola en datos OCDE. Si me lo muestran un poquito más, allí tengo Radio Caracol.
con la información. Colombia, tercer país con más horas de trabajo en el mundo, según OCDE, y las mujeres son las que más lo padecen. Lamentablemente esto pasa cuando hablamos de inserción en el mercado laboral, permanencia en el mercado laboral y remuneración por igual tarea, siempre perdemos las mujeres. Una deuda que nosotras mismas a la hora de votar tenemos que ocuparnos de ver justamente quiénes son los candidatos, de qué manera se proyectan para mejorar nuestra tarea y cuánto nos tienen en cuenta a la hora de hacer planes de gobierno. Las invito a hacer una reflexión sobre esto. Pausa rápida, volvemos. Este martes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas volverá a debatir el conflicto en Siria. El ejército sirio, aliado a las fuerzas rusas, han logrado liberar casi todo el territorio de los grupos armados ilegales. En este momento, las fuerzas aliadas avanzan por Idlib y por la región noroccidental del país, destruyendo las últimas bases del Daesh, Estado Islámico. Por otro lado, tras la liberación de la ciudad Khalef al-Madid, al noreste de Hama, fuerzas gubernamentales hallaron un establecimiento de la desacreditada organización Cascos Blancos. El ejército sirio difundió fotos que evidencian que en el interior de dicha sede se encontraron un hospital de campaña, equipos médicos, máscaras antigas y ropa protectoras para uso de sustancias tóxicas. Con este hallazgo se evidencia la denuncia hecha por Moscú y Damasco sobre las intenciones de perpetrar un montaje donde los terroristas culparían al gobierno de Siria por un supuesto ataque químico. En el Consejo de Seguridad de la ONU, ambos lados están representados. Estados Unidos y Rusia nuevamente disputan posiciones en torno de un conflicto provocado en buena parte por Washington. Después de 8 años de guerra se contabilizan 500.000 de muertos y 4.9 millones de refugiados. ¿Qué se puede esperar de esta nueva sección del Consejo de Seguridad? ¿Cómo Siria logrará la victoria final? Hoy en Agenda Abierta detallaremos todo sobre la guerra en Siria. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hará consultas a puertas cerradas sobre Siria tras analizar hace unos días la situación en Idlib. En el más reciente debate, que se hizo el 17 de mayo, el representante permanente sirio ante este organismo, Bashar al-Jafari, volvió a alertar sobre los enfoques selectivos que abordan cada vez que toca hablar de Siria. Denunció también que cada vez que el gobierno toma medidas para proteger a su población de los terroristas, las potencias occidentales llaman a una reunión, mientras callan cuando la coalición estadounidense destruye asentamientos civiles. También informó el embajador sirio que la organización terrorista Hayat Tahrir al-Sham tiene el control de Idlib y manifestó que no se trata de la oposición siria moderada, sino de grupos armados que cometen los crímenes más atroces contra civiles. Además de esto, la agencia árabe siria de noticias dice: el ejército responde a violaciones terroristas del acuerdo de zona de distensión en Idlib. Los uniformados sirios intensificaron operativos nocturnos y bombardearon sedes y cuarteles en los del Frente al-Nusra y sus grupos afiliados en las afueras de Morek y Sakat, en el campo norte de Hama. Los operativos generaron la muerte y heridas de varios agentes que estaban allí haciendo tarea terrorista, algunos mercenarios extranjeros que se habían infiltrado a través de la frontera turca. Todo esto es información oficial, lo dicen las autoridades de Siria. El ejército indica que encontró en la recién liberada ciudad de Khaled al-Madik a una sede de grupos armados llamados Cascos Blancos y que allí había equipos médicos, máscaras antigas, ropas protectoras de sustancias químicas, algunas de fabricación alemana. Con esto me voy a el mismo espacio donde se da la noticia. Hisham Wanusa hasta ahora nos cuenta. Por favor, Hisham. Buenos días, colegas. Saludos, amables televidentes. Efectivamente, el Consejo de Seguridad de la ONU, tras realizar el pasado 17 de mayo una sesión abierta de debate sobre la situación en la noroccidental provincia siria de Idlib, realiza hoy una sesión informativa y luego consultas a puertas cerradas sobre Siria, especialmente la situación en la región noroccidental de Siria, zona donde el ejército sirio y sus aliados rusos desarrollan desde el pasado 29 de abril una amplia ofensiva antiterrorista
Siria en respuesta a las continuas violaciones de los terroristas del Frente al-Nusra a la zona desmilitarizada establecida en función de un acuerdo ruso-turco en septiembre de 2018. Se espera durante la sesión un informe de la secretaria general adjunta de Asuntos Humanitarios de la ONU, Ursula Müller. Naciones Unidas alertó que una operación militar en Idlib podría resultar en la peor tragedia humanitaria del siglo y advirtió que si la escalada continúa y la ofensiva avanza, se corre riesgo de sufrir consecuencias humanitarias catastróficas y de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. Declaraciones que Damasco denuncia constituyen una acusada politización del caso humanitario que sirve los planes de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Bélgica, Alemania y Polonia y que apuntan en el Consejo de Seguridad al gobierno sirio como responsable de acciones contra los civiles. Las autoridades sirias critican un doble rasero acusado al abordar lo que ocurre en el suelo sirio en un enfoque selectivo encaminado a detener la ofensiva contra los terroristas de al-Nusra, que aseguró tiene en sus filas a muchos combatientes extranjeros que han sido enviados por diferentes países, algunos de los cuales incluso son miembros del Consejo de Seguridad. Damasco ratificó que tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos del terrorismo y por tal motivo impulsa una ofensiva contra los grupos extremistas en Idlib, aclarando realmente que la organización terrorista del Frente al-Nusra tiene el control de Idlib y no se trata de la oposición siria moderada como algunos mencionan en el Consejo de Seguridad. Son terroristas que cometen los crímenes más atroces contra los civiles y destruyen la infraestructura, y que estos terroristas violan constantemente la zona de desescalada, que insistió tiene un carácter temporal y que en estos momentos urge acabar con el terrorismo en esa área. Una meta que el ejército sirio y sus aliados, a pesar de las presiones occidentales en el Consejo de Seguridad de la ONU y sus planes de atacar a Siria bajo la falsa excusa humanitaria y el pretexto de las armas químicas, afirman están determinados a alcanzar. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos a los estudios en Caracas. Muchas gracias, Hisham. Después de un tema tan duro como ese, de todo lo que está pasando y todo lo que implica Siria, además, como bastión de resistencia para todo el mundo, hacemos un cambio de página. Mire. Deportes, de una vez, imágenes. Mariana Pajón, que hasta ahora, si la ven de referencia en redes sociales, es por esto. Ciclista colombiana logró una victoria. Esto es BMX en Sao Paulo, Brasil. Tenemos una niñita consentida de 8 años como mucho en el equipo que hace BMX aquí en Miranda. Y que de hecho su mayor alegría fue cuando se sacó una foto con Mariana Pajón cuando estuvo compitiendo, venezolana ella, estuvo compitiendo en Colombia. Así que la categoría nos resulta así como familiar, solemos seguirla y Mariana Pajón también, por esta cosa de que cuando hay chicos en casa uno se va enganchando. Entonces, BMX se realizaba allí fin de semana, voy corriendo, último triunfo, Pajón se imponía sobre Doménica Suero y sobre Paola Peris, mientras que Gabriela Boll resultó cuarta y María Restrepo quinta. Con este resultado, la antioqueña suma 9ª victoria del año, con el objetivo principal de lograr la dorada en los próximos Juegos Panamericanos Lima 2019. Por su parte, rama masculina ahora, también vamos a tener otro colombiano, que es Diego Arboleda. Logró presea de bronce, mientras que en el podio lo acompañaron Anderson Filo de Brasil y Matías Brizuela de Argentina, oro y plata respectivamente. Parte de las declaraciones de Mariana Pajón a continuación. Hoy como campeona latinoamericana de BMX. Apenas ayer se había coronado como campeona panamericana. Habitual su número 100, portando el número 100, nuestra reina del BMX venció esta vez a Doménica Azuero de Ecuador, que fue segunda, y a Paola Reis de Brasil, que fue tercera. La pista de Americana en Brasil ve coronarse. No está Mariana Pajón, no tenemos las declaraciones. A ver, 11 de la mañana, se los prometo ahí entonces en ese espacio, porque si ya lo había adelantado,
ya estaba. Y esto es para deportes y también para nosotros. Me vengo noticias que están publicadas acá en Venezuela. Atleta Lucirio Garrido logró doblete en Sudamericano de Atletismo. Allí lo tienen, bien por la Vinotinto. ¿Han visto precisamente el estado físico que hay que tener para correr y aguantar eso? Bueno, y miren lo que viene. Neymar perdiendo la capitanía de la selección de Brasil. Y sí, bye bye, lo tiene Expreso Magazine allí en la información. 28 de mayo 9:13, así llegaba y así ya sabe y conoce y está al tanto de la decisión Neymar. Sigo avanzando, fíjense esto, rapidito, amplio video. Y sí, a veces cuando uno anda como demasiado estresado, ese se parece a Chavecito. Cuando uno anda demasiado estresado, tiene que prepararse para el gol. Y ahí va, expertos advierten sobre lo que nos pasa cuando vemos fútbol y estamos demasiado alterados. Nos sube la tensión, la frecuencia cardíaca varía, hay que empezar a respirar, evitar la cafeína, nada de cafecito por la mañana, ¿sí? Porque si no, nos ponemos en una situación donde nos dicen los otros, estás imposible, y así están con esa misma idea aplicando los japoneses, como siempre totalmente de avanzada lo que hacen dentro de la salud, están empezando a trabajar justamente con los animales. Los hinchas ingleses, los hooligans, saben de esto, vaya si lo saben. La idea es evitar angustias y pasar así. ¿Vieron cómo distiende y cómo cambia la cosa? Bueno. Además de esto, nos vamos a despedir recordando 28 de mayo, Día Internacional del Juego. El objetivo, derecho incuestionable para cada niño y niña, pero para los que estamos mayores también, por esa cuestión de darle una alegría al niño interior que tenemos. En las distintas etapas de crecimiento de nuestra vida, lo lúdico es fundamental. Por eso incorporamos también allí ese videíto con los perritos, no solo por lo dulce, porque pasa en 30 segundos, nuestra mente hace un espacio completamente distinto, hace un quiebre en la preocupación, en cómo llegar en el día a día, cuánto está el plátano, cuánto está el cartón de huevo, cuando nos damos cuenta estamos como atosigados. Y si nos permitimos espacios breves de descanso y de juego, hacemos un cambio. 28 de mayo, Día Internacional del Esparcimiento, de la alegría, hace bien a la salud, nos fortalece trabajando en equipo, nos permite conocer reglas y valores, lo que es bueno para la pava, dicen aquí, es bueno para el pavo, y así, ¿sí? Los niños necesitan tiempo y espacio para jugar y contar sus propias historias. Esto, ante situaciones de crisis como la que se vive aquí, pero también en muchos países del mundo, ayuda y de manera muy especial hoy este equipo se lo quiere recordar. A todos, muchas gracias. Hasta mañana.